Mati, le pedí a mis mensajeros espirituales que en sueños me explicaran cómo evolucionó mi conciencia, en correspondencia con los actuales avances científicos. Ramas. Veo que en adicción a otros estados alterados de percepción como los meditativos, los contemplativos o místicos, los sueños lúcidos te funcionan muy bien. Me vi recitando a partes de mi plegaria todo en mí, y en paralelo me la iban explicando en la terminología científica cuántica actual. Conozco esa plegaria muy bien, hace parte de mí, encierra una profunda sabiduría. Pero bueno, ¿quiénes son tus mensajeros espirituales oníricos? Ellos me responden, no tenemos nombres, pues en las dimensiones superiores en las cuales moramos, somos unicidad con el todo y con todos. Su comunicación onírica conmigo la asemejo a un coro angelical, sin palabras como las de nuestros idiomas, que me dan la sensación de que me han explicado todo lo que anhelo saber a mi nivel actual de entendimiento. ¡Ay, cuánto me alegro de tus experiencias! Ahora, ¿qué significa que continúas disfrutando tu experiencia onírica en este instante? Esta mañana, mientras realizaba mi meditación favorita, guiada por Joe Dispenza, lo invité a tertulias entre magos del amor para que juntos difundiéramos, comentáramos y aclaráramos su sabia información. ¡Aceptó! Esto es maravilloso. Bienvenido, yo. También conozco muy bien tu sorprendente experiencia de autosanación. Para empezar, ¿qué le responderías a quienes dicen que tu sanación fue un simple acto de pura fe? Fe es creer, sobre todo en el pensamiento. Claro, el pensamiento es el mensajero de la creación. Usándolo adecuadamente podemos acceder a información de cualquier lugar del universo. Ay, Mati, durante tanto tiempo fui incapaz de reconocer la sabiduría implícita en tu tan reveladora afirmación, y menos aún entenderte eso de usarlos adecuadamente, al mensajero y a la información. Ambas cosas las estás logrando desde que empezaste a despertar tu conciencia. Mi llamado inicial a despertar lo obtuve durante mi diosidencia, no coincidencia, ya que el azar no existe en el universo, del bombardeo a Bagdad en 1991, que ya conoces. Yo tuve el mío en 1986. Me atropelló un camión en un triatlón y me rompí 6 vértebras. Mm, y como médico quiropráctico conocías muy bien la gravedad de tu lesión y su desalentador pronóstico. Tuve que tomar la decisión de si apoyaba el enfoque quirúrgico o si yo mismo podía sanarme. Elegí lo segundo. Así inicié este viaje para lograr cambios internos y medir sus efectos en nuestros cuerpos. Yo también tuve una situación donde una vértebra cervical me impedía el libre movimiento del cuello y me produjo una parálisis total del brazo derecho. Puse en práctica lo mismo que tú, la conexión con el poder de vida dentro de mí para sanarme y me recuperé completamente. Tomar decisiones como esas y verificarlas significa que se atrevieron a trascender las barreras de sus limitantes creencias culturales. Joe, ¿cómo lograste sanarte en solo 6 semanas? Enfrenté momentos muy difíciles. Tenía fragmentos de hueso incrustados en la médula espinal. Podría quedar paralítico. Tengo la certeza de que existe un poder en nosotros que nos da la vida. Cuando enfrentas una crisis o trauma, es asombroso cómo nos enfocamos en lo que no queremos que haya sucedido en vez de lo que sí queremos que pase. ¿Hasta cuándo necesitaremos crisis o traumas para dejar de buscar afuera lo que siempre ha estado adentro? Enfocarnos en lo que no queremos que pase es la trampa del ego. Esa es la gran paradoja. Nos dejamos atrapar por aquello que no deseamos y perdemos la gran oportunidad de enfocarnos en ese extraordinario poder propio del ser humano. ¿Cuál fue tu primera decisión, Joe? Me dije, si esta inteligencia es real y me está dando la vida, voy a comunicarme con ella. No permitiré que se me escape ningún pensamiento que no quiera experimentar. He aquí la gran clave, el manejo del pensamiento. Enfocar nuestro pensamiento las 24 horas del día en pensar solo aquello que estamos buscando lograr. Seleccionar conscientemente el pensamiento, desechando los que no nos conduzcan hacia el propósito, en este caso, conectarnos con el poder que está en cada uno de nosotros y sanarnos. Ahora sé la importancia de seguir los
pasos del proceso de la magia del amor, para así comunicarnos inequívocamente con esa inteligencia superior. Suena fácil, pero esas 6 semanas fueron las noches negras de mi alma. No podía lograr que mi mente hiciera lo que quería. Y si me frustraba o enojaba, se volvía peor. Los pensamientos nos esclavizan muy fácil si los dejamos sueltos. Aquí está el punto más crítico, porque en general no estamos entrenados en dirigir los pensamientos de manera voluntaria y nos cuesta mucho lograrlo, pero se logra. Empecé a descifrarlo a partir de la segunda semana y las cosas comenzaron a cambiar. Apenas comencé a notar cambios físicos en el cuerpo, los relacioné con lo que hacía mentalmente y me concentré con entusiasmo en ello. Empecé a sanarme rápidamente. Me comprometí a que, si volvía a caminar, pasaría el resto de mi vida estudiando la conexión mente-cuerpo-materia. A eso le he dedicado la mayor parte de mi tiempo. Mientras recitaba en sueños, Padre mío que estás en mí, hágase tu voluntad en mí porque tú eres mi voluntad. Mis mensajeros me la traducían en términos que expandían mi íntima relación creador-criatura. Así, amoroso campo cuántico, estado supremo de conciencia, te entrego toda creencia enquistada en mí que me ha conducido a sufrir, para que tu maravillosa inteligencia la organice y ejecute de la manera que sea perfecta para mí. Los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos del cuerpo. Lo que pienses y sientas crea tu estado de ser. Si tienes pensamientos que te hacen feliz, ellos producirán ciertos químicos en tu cuerpo para que comiences a sentirte de la manera exacta en la que estás pensando. En el momento en que te sientes de la manera en que estás pensando, comienzas a pensar de la manera en que te sientes. ¡Qué círculo vicioso! Creo que es el origen de la trampa de la ignorancia en la cual caímos las flamitas con pinches, chispas divinas, en cuerpos humanos cuando voluntariamente abandonamos el paraíso terrenal. La redundancia de ese ciclo al pasar el tiempo hace que el cuerpo se convierta en la mente. Eso se llama hábito. Esto es ciencia. El 95% de lo que somos a los 35 años es un conjunto de comportamientos memorizados, reacciones emocionales, creencias, percepciones y actitudes, que funcionan subconscientemente como un programa de computadora. Nuestros cuerpos saben más que nuestros cerebros. Programa que repetimos automáticamente cada vez que nos sentimos de una manera que coincida con esas creencias, con esas percepciones y actitudes allí preinstaladas. Con la redundancia de ese hábito sentir-pensar, a lo largo de los siglos, convertimos nuestros perfectos campos unificados espíritu, mente, cuerpo, con los cuales nos dotó nuestro Creador, en egos, para que pudiéramos fingir estar separados del amoroso campo cuántico. Ramas, lo que acabas de describir equivale al comienzo de nuestro tránsito por el mar de la ignorancia en que nos sumergimos durante 39.000 años. Por lo menos en los primeros 24.000 de esos 39.000 años, para experimentar en carne propia que se sentía vivir en medio de la más profunda inconsciencia. Y durante los siguientes 14.500 años aproximadamente, la humanidad terrícola pasó a experimentar que se sentía vivir en medio de un sueño, subconscientes. Afortunadamente, en los últimos 500 años, más o menos, hemos venido despertando. Cuando llega el momento de cambiar, y si estás usando el 5% de tu mente consciente en contra del 95% de lo que has programado subconscientemente, puedes pensar positivamente todo lo que quieras. ¿Nos das un ejemplo? Puedes haber creado un tablero con tus sueños ideales, con bellas imágenes de tu futuro, pero si te sientes indigno, significa que tu mente y tu cuerpo alan en direcciones opuestas. Tienes que reacondicionar tu cuerpo a una nueva mente. Es necesario hacer un trabajo concienzudo para modificar ese comportamiento. ¿Se puede? Claro que se puede, claro que es posible, siempre y cuando obtengamos información de sabiduría suficiente, eficiente y oportuna. Acumulemos la energía necesaria para verificarla y, sobre todo, tengamos la constancia para repetir ese novedoso proceso hasta que nuestra convicción sea que, a través de él, siempre lograremos resultados más satisfactorios para ser felices y sufrir menos. La solución es reentrenar nuestros cuerpos a una nueva mente, a esa maravillosa mente que siempre hemos compartido con el amoroso campo cuántico. ¿Cómo lo ves tú, Joe?
El proceso que nos hace tan únicos a los humanos es que podemos pensar acerca de lo que estamos pensando. Esto es maravilloso. Poder entrenarnos en pensar acerca de nuestros propios pensamientos y aprender a elegirlos conscientemente. Por eso la autoobservación es vital. Podemos darnos cuenta de cómo estamos actuando y cómo nos estamos sintiendo. Y ese nivel de metaconocimiento, mindfulness, se debe al tamaño de nuestro lóbulo frontal que nos permite observar quién estamos siendo para hacer un mejor trabajo en la vida. Joe, gracias por demostrarnos científicamente que desde el lóbulo frontal podemos cambiar nuestra experiencia de vida. Los sentimientos y emociones son el producto final de las experiencias pasadas. Puedes recordar una experiencia más fácilmente con solo caer en cuenta de cómo te sentiste. Todo lo que viste y escuchaste cambió tu estado químico interno, ya que en el momento en que te sientes diferente interiormente, le prestas atención a qué lo causó afuera. Ese suceso interior y exterior se llama una memoria. ¿Nos das ejemplos? Si tuviste una experiencia que generó emociones de creerte indigno, esas emociones son ahora parte de tu identidad, pues eres incapaz de sostener pensamientos que superen cómo te estás sintiendo. Te la pasas pensando en el pasado. Predeterminamos el destino ya que nuestros pensamientos, comportamientos y emociones están conectados con el pasado. ¿Qué implica a nivel científico? Poseemos neurotransmisores que nos permiten producir diferentes niveles mentales. Si estás sosteniendo pensamientos de ser indigno, vas a activar circuitos cerebrales en una secuencia muy específica, en un patrón y en una combinación, capaces de producir un determinado nivel mental. La mente es el cerebro en acción. Una vez activas tu cerebro de esa manera, obtienes una representación interna que llamamos intención u holograma. Apenas respaldas con tu atención esa imagen mental, el cerebro comienza a crear otro conjunto de químicos llamados neuropéptidos, que fabricamos en el cerebro químico o límbico y afectan otros centros hormonales y genes. Los genes son responsables de la estructura y del funcionamiento del cuerpo. El cuerpo es una máquina productora de proteínas. Y aquí viene el arte de aprender a no dejarnos afectar por los eventos externos. Otro gran reto para nosotros los seres humanos. Imaginemos cómo sería nuestra vida si aprendiéramos a no afectarnos con los sucesos que a diario están ocurriendo. Si experimentas los mismos acontecimientos o recreas las mismas emociones, estás activando exactamente los mismos genes y los empiezas a desgastar. ¿Qué sucede cuando envejecemos? Todos son proteínas. Empezamos a producir proteínas de menor calidad. ¿Lo podemos revertir? Cuando cambias de forma de pensar, esa idea que demuestras ante un nuevo comportamiento, que experimentas ante un nuevo acontecimiento en tu vida, comienza a direccionarte hacia genes nuevos y de nuevas maneras. Es científico. Empiezan a ocurrir cambios epigenéticos que crean genes en función del comportamiento y de la experiencia, heredables a las generaciones futuras. No estamos definidos por nuestros genes. Los genes son apenas listas parciales de lo potencial. Nos compete activar los genes correctos de la manera correcta. Así nos convertimos en nuestros propios ingenieros bioquímicos. Somos como nos sentimos a partir de cómo pensamos. Y la opción más dichosa, llegar a la convicción de que siempre nos ha sido posible crear nuestra realidad elegida, por dolorosa que hayan sido nuestras elecciones de ignorancia del pasado, ya que ese amoroso poder interno nunca nos ha abandonado. Flamitas con pinches, acompáñennos a nuestra próxima tertulia con Joe para que descubramos juntos cómo nos podemos convertir en nuestro propio placebo para ser felices.